Vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? En un mensaje que, pues, leyendo la palabra de Dios allá en el trabajo, Dios me hablaba, ¿verdad? A través de su palabra, porque siempre así ha sido a través de su palabra, lo que yo necesitaba en mi vida, y así que se los comparto a ustedes. Es solamente lo que Dios me ha hecho a mí entender. Quiero que a cada uno de nosotros también Dios nos haga entender lo mismo, siempre bajo el respaldo de su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 1, versículos 20 y 21. Amén. Cuando lo tengan, pueden glorificar a Dios, pueden dar un fuerte amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Recuerden que siempre alabando a Dios, ¿verdad? Es cuando nosotros podemos demostrarle ese gran amor que le tenemos a Él. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 1, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. A ver, nuevamente, a ver usted, hermano, quiero oírlo, que lea la palabra de Dios. Dice así: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Puede tomar asiento, ya se ha orado por la palabra de Dios. Y el título, ¿verdad?, de este mensaje que yo le he puesto así: siguiendo en el camino de Dios hasta el final. Amén. Siguiendo en el camino de Dios hasta el final. Puede ser mantenerse en el camino de Dios hasta el final, perseverar en el camino de Dios hasta el final, ¿verdad? Y bueno, hemos empezado a leer, ¿verdad?, aquí en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. ¿Alguien puede decirme qué significa el libro de Éxodo? Bueno, la salida, ¿verdad? Salida. Éxodo significa salida o exilio, ¿verdad? O emigración, así como desde México, ¿verdad?, van muchos inmigrantes a Estados Unidos, llegan, emigran de México, ¿verdad? Así fue la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Así fue la historia del pueblo de Israel. Ellos salieron, ¿verdad?, en búsqueda de la tierra prometida que Dios les había planeado ya al pueblo de Israel. Entonces el libro de Éxodo trae en sí, ¿verdad?, muchas historias, ¿verdad? Tenemos aquí que empieza con el nacimiento de Moisés, ¿verdad?, el libro de Éxodo. Para dar una idea, ¿verdad?, de lo que el pueblo de Dios sufrió, tenemos que tener en mente esta idea. El pueblo de Israel era, anteriormente se les llamaba a las personas que no tenían un lugar donde vivir, se les llamaban nómadas, ¿verdad? Y a los que sí estaban establecidos se les llamaba sedentarios. O sea que el pueblo de Israel siempre estuvo. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿verdad?, y le dijo que tú vas a ir con mi pueblo, porque mi pueblo está esclavo en Egipto, tú vas y a través de ti voy a liberar a mi pueblo. El pueblo de Israel era esclavo, ¿sí? No como ahora, ¿verdad? Ahora en gran parte del mundo ya no existe la esclavitud, pero en ese entonces era muy común, ¿verdad? Quizá hoy la esclavitud se dé en los países del Medio Oriente, allá donde persiguen, ¿verdad?, a los que creen en Cristo, a los que siguen, ¿verdad?, su bendita palabra. Pero dice la palabra de Dios, ya entrando en este contexto, ¿verdad?, de lo que era el pueblo de Israel: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, ¿verdad? Y vamos a empezar con esta preciosa historia. Es una historia de mucho valor, ¿verdad? Y habla de unas mujeres que temieron a Dios. No solamente, ¿verdad?, nos narra la palabra de Dios historias de hombres de fe, de hombres valientes, sino la palabra de Dios también nos narra historias de mujeres que tuvieron fe en Dios, que no tuvieron miedo a morir por Dios, ¿sí? Entonces la palabra de Dios está llena de equidad. O sea, es la primera que nos muestra la equidad entre el hombre y la mujer, y por eso para mí es súper importante, ¿verdad?, hacer mención de esta historia. Así como el pueblo de Israel tenía múltiples enemigos, porque el pueblo de Israel tenía muchos enemigos, porque Israel, a donde iba, el Señor los prosperaba. El Señor hacía que los demás pueblos, ¿verdad?, se vieran chiquitos al lado de un pueblo tan chiquito, ¿verdad? El Señor prosperaba a Israel. Y así como Israel tenía muchos enemigos
que le envidiaban su gloria, porque ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando se abrió el mar rojo con Moisés, cuando los iba persiguiendo el faraón, muchas historias, las 10 plagas, ¿verdad?, cómo Dios demostraba su respaldo para con el pueblo de Israel. Pues tenía muchos enemigos. Así tú y yo, amado hermano, tenemos un enemigo que quiere vernos derrotados, y él es Satanás, el diablo, como tú quieras llamarle, ¿verdad? El diablo, como quieras llamarle, es real. Y vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro 5:8. Si alguien lo puede tener y lo puede leer, está en la libertad de hacerlo. 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice la Biblia, amados hermanos? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y así como nosotros creemos en un Dios muy grande, muy poderoso, también, ¿verdad?, hay alguien que no quiere vernos avanzar, hay alguien que no quiere vernos sobresalir, y su nombre es el diablo, ¿sale? Y lo vamos a leer en la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro enemigo, el adversario, está presente en muchas situaciones. No solamente él está presente físicamente o espiritualmente, no, sino que el diablo se puede manifestar desde un compañero de trabajo, un jefe, tu misma familia. El diablo usa muchas cosas para presentarse, y él no se te va a aparecer de frente, porque sabe que te vas a espantar y vas a correr a los pies de Cristo. Él se aparece de otras maneras en esta actualidad, y también con el pueblo de Dios en esa época. En esta historia nos muestra quién era el enemigo del pueblo de Israel, y el enemigo del pueblo de Israel era, en esa historia, el faraón, ¿sale? El faraón, rey de Egipto. Dice la palabra de Dios, ahora sí volviendo a esta historia, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿por qué habla de las parteras? ¿Por qué habla de eso? Porque la palabra de Dios nos demuestra una enseñanza muy bonita. En el versículo 8 de Éxodo 1, dice la palabra de Dios, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sobrios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Ese era el problema. Ese era el problema que tenía el pueblo de Israel. En pocas palabras, el faraón le tenía miedo al pueblo de Israel. Porque más arriba, dice la palabra de Dios, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, del 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda ella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Así es que el pueblo de Israel llegó a Egipto. Ustedes recuerdan la historia de José, ¿verdad? De José el soñador, que sus hermanos lo vendieron y que por la voluntad de Dios sus hermanos llegaron a ser cautivos al pueblo de Egipto. Y ahí estuvo José, y como José era uno de los generales, uno de los principales, ¿verdad?, del faraón, el pueblo de Israel no tuvo carencias de nada cuando estaba José, ¿verdad?, también gobernando sobre Egipto. No tuvo carencias. Pero llegó el momento en el que murió José y murió toda la generación, sus hermanos, su papá, ¿verdad? Todos murieron. Y entonces se levantó un nuevo faraón, el cual, dice la palabra de Dios, no conocía a José, y dijo, ¿verdad?, en su miedo, en su temor, dijo, no voy a permitir que el pueblo de Israel siga creciendo, porque si no, algún día, dice la palabra de Dios, van a venir los enemigos y el pueblo de Israel se va a unir con ellos y nos van a derrotar. Ese era el problema del faraón. Él era en este entonces, era el enemigo del pueblo de Israel. Claro, siempre usado por Satanás, ¿verdad? Usted debe saber, hermano, que Satanás odia al pueblo de Israel. Que Satanás odia, ¿verdad?, con todo, odia al pueblo de Israel. Siempre lo ha odiado. En el versículo 2 dice, como estaba muy enojado el faraón, ¿verdad? En el versículo 11, perdón, como estaba muy enojado el faraón, dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que este pueblo no se siga multiplicando, ¿verdad? Y no venga destrucción y mi pueblo, ¿verdad?, desaparezca, dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje
Pitón y Ramsés. La primera carga que les puso el faraón fue más trabajo, ¿sí? El pueblo de Israel trabajaba mucho. Es decir, a hoy en día el pueblo de Israel era como hoy, ¿verdad? Los albañiles que trabajan para comer, pero es un trabajo muy duro, muy pesado, ¿sale? A mí me ha tocado alguna vez ayudar, ¿verdad? Simplemente creo que más estorbo que lo que ayudo. Me ha tocado ayudar a cargar cubetas con cemento, pero un poquito así de cemento porque pesa mucho el cemento. Y la verdad es un trabajo muy rudo. Es un trabajo donde también el cuerpo del hombre se hace más recio porque constantemente estás haciendo más trabajo, ¿sí? Y se va fortaleciendo tu cuerpo. Así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era muy fuerte. El Señor les había dotado de muchas cosas, y dentro de esas cosas no tan solamente los hombres sino las mujeres eran muy fuertes, ¿verdad? Tenían mucha fuerza, porque el ser esclavo implica tener mucha fuerza para seguir trabajando y seguirse manteniendo con vida. Satanás te odia por haber robado su trabajo, ser mejor de lo que él era. Recuerda, Satanás fue el líder de adoración en el cielo. Así como nosotros estamos aquí adorando, así como nuestro hermano Gabriel adora y preside la alabanza a Dios, así Satanás era allá en el cielo. Él presidía la alabanza, ¿verdad? Dios le había dado, ¿verdad? Eso al diablo. Pero el diablo no lo quiso. Quiso sublevarse contra nuestro Dios, contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, y fue desterrado. Amén. Por eso Satanás está enojado contigo y conmigo. La adoración que él llevaba a Dios era lo más hermoso de todo el cosmos. No nada más así como nosotros lo hacemos. Él era el líder de la adoración de todo el universo. Imagínense, hermanos, él era el que le decía a la tierra, alaba a Dios. Él era el que le decía a Júpiter, a Marte, a Saturno, a todas las galaxias, alaba a Dios. Él era el dueño que le había dado Dios la dirección de toda la alabanza. Y cuando perdió su camino a Satanás, hay ahora un nuevo reflejo de la luz en Dios. Ya no en él, sino en ti, amado. En ti ahora Dios ha puesto esa dirección de la alabanza. Cuando tú das su gloria a Dios, un amén, tú estás alabando a Dios. Y eso es lo que a Satanás no le gusta. Que ahora tú, un hombre tan sencillo, un hombre tan insignificante en esta tierra, Dios tenga más importancia de lo que tú hagas que de lo que Él es. Por eso Satanás está enojado. Dice la palabra de Dios que aún la alabanza de los ángeles no es tan hermosa como la que haces tú y como la que hago yo. Él ama, Dios ama oír tu alabanza. Dios ama cuando tú estás en adoración con Él, cuando alabas, cuando le das gloria por todo lo que Él hace. Él ama escucharte alabarle. Por eso es tan importante, y lo recalca mi hermano Gabriel, alaba a Dios porque Dios ama que lo hagas. Imagínate tú, cuando alabas a Dios, Dios se exalta, su nombre es glorificado, Él le da mucho gusto cuando tú le alabas. Por eso el diablo está enojado contigo. Él está enojado contigo. Tú tienes un plan de salvación, tú tienes un plan de redención, amado hermano, cosa que Él no tiene. Dice la palabra de Dios que el final de nuestro adversario, el enemigo, es el lago de fuego. Va a sufrir por la eternidad Él y todos sus séquitos, ¿verdad? Y tú y yo, amado hermano, tenemos esa dicha. Por eso el diablo está enojado contigo y también con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, Dios lo ama, ¿verdad? Y Dios tiene un plan poderoso para con él. Y usted y yo debemos orar siempre por el pueblo de Israel. Amén. Así es que eso es por lo cual Satanás está enojado. Porque la alabanza de los redimidos, que eres tú y que soy yo, Jesucristo, nuestro Dios, ama oírla. Amén. El diablo, así como Faraón, buscó una manera en la cual hiciera flaquear al pueblo de Israel. Y esta fue poniéndole cargas. Les digo, vamos a construir dos nuevas ciudades. ¿Cómo se llamaban esas ciudades? Pitón y Ramsés, ¿vale? Pero dice el versículo 12, fíjense, vamos a ir sobre la historia del pueblo de Israel y después vamos a asimilar la verdad con nosotros, porque así es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú meditas en la palabra de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es un reflejo de lo que hoy eres tú
de lo que hoy soy yo para con Dios. Así como el pueblo de Israel también desobedecía, así también nosotros a veces desobedecemos, ¿verdad? Así como el pueblo de Dios salía en victoria, así tú y yo salimos en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Así es que siempre tengamos esa mente cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que siempre vamos a encontrar una historia para nosotros, porque la Biblia de Dios es actual. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Le funcionó o no le funcionó a Faraón su primera toma? No le funcionó. Dice la palabra de Dios, cuanto más les hacían, más se multiplicaba el pueblo. Y eso es una gloria, ¿verdad? Porque hasta hoy el pueblo de Israel se sigue multiplicando. Estaba yo leyendo tenía un vaso de Alpura y lo estaba leyendo y dice ahí una pequeña leyenda, kosher, ¿verdad? Kosher. Yo ya sabía lo que era kosher, pero dije Alpura. Alpura, o sea, la palabra kosher significa que ese alimento es apto para los judíos. Simplemente así, es apto y tiene las normas de calidad para que los judíos en todo el mundo puedan tomarlo. Y todos los productos que usted ve, amado hermano, que tienen kosher, es porque un grupo de rabinos ha ido a esa empresa, ha visto los procesos de producción y les ha dado un ok, así le dicen ahí en la industria, un ok a su producto. Entonces yo me quedé y, Dios mío, me impresiona. Tu pueblo de Israel, hasta en la comida que como, allí está. Amén. Hasta lo que me llevo a mi boca, allí está. Y hasta me llevé con más gusto ese jugo, ese licuado, porque es un licuado kosher. No es publicidad al pura, ¿verdad? Pero es la marca que yo he visto que tiene kosher. Y usted puede ver en sus envases, sea un poco curioso en la comida que come, y va ahí a ver eso. Y entra usted a la página en internet que dice kosher y te dice todos los datos que les estoy dando, ya que no es mentira, son certificaciones a nivel mundial, no solo en México, en Estados Unidos, en Europa, en China, está esa certificación de calidad. Y yo digo, Dios mío, no nada más pasó en tu palabra que tú bendecías a tu pueblo, lo sigues bendiciendo hasta hoy. Y eso me demuestra que lo que habla tu palabra es verdad. Amén. Pero el pueblo se multiplicó y amargaron, dice, y los egipcios, en el 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, más les pusieron más cargas. Y amargaron su vida con dura servidumbre, y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, no nada más les decían, trabaja y un latigazo, ¿verdad? Y hemos visto infinidad de películas de cómo eran los sistemas de esclavitud en ese entonces, y no era nada más de te grito, ¿no? Como hoy en día a lo mejor en las empresas te gritan, ¿no? Haz tu trabajo, hazlo bien, ¿no? Yo lo hiciste bien. No, antes era de dar, ¿verdad? De golpear. Pero aún así, el pueblo de Dios no se doblegaba. No se doblegaba, amado hermano. El diablo va a buscar una y mil maneras para buscar tu destrucción y hacerte doblegarte ante él, ante Satanás. Satanás bien sabe que mientras más buscas a Dios, mientras más estás en comunión, más fuerte te haces. Es una gloria, ¿eh? Cuando más buscas a Dios, más fuerte te haces. Pero también haces que tu adversario, el diablo, voltee a verte. Cuando tú no buscas a Dios, mira, el diablo ni te ve. A veces decimos, ay, es que el diablo me está atacando. A veces puede ser que sea tu propia carne, que sea el mundo, porque nosotros tenemos tres enemigos. No nada más es el diablo. El diablo es el más fuerte. El diablo, la carne y este mundo son tus enemigos. Y a veces el diablo no está presente ahí y tú dices que te ataca el diablo. Si tú no buscas la presencia de Dios, eres presa fácil para el mundo, para tu carne y mucho más para el diablo. Pero cuando tú buscas a Dios, mira, te haces conocido del infierno. Te haces conocido porque Satanás lo que busca es derrotar a aquellos que en el cielo son conocidos por Cristo. Es lo que quiere Satanás. Yo quiero que me conozca el diablo, que conozca las obras que puede hacer en el nombre de Cristo. Amén. Tú igual debes de hacerlo, no debes de temer, no debes de temer. Dice que el camino de Cristo, dijo Jesús, yo vine a traer, no vine a traer paz entre unos con otros, dice, yo vine a traer contienda, lucha. ¿Por qué? Porque cuando tú acercas a Dios, a más de uno de ustedes, cuando vinieron a Dios, muchos de su familia se burlaron de ustedes, muchas de sus familias los expulsaron de sus familias, no sé.
Así pasa, amado hermano. Así que debes de saber que el camino de Dios es como es el pueblo de Israel. Siempre vas a tener quien te esté atacando, quien te esté ahí diciendo no puedes hacerlo, no puedes lograrlo, pero tú mira, tienes a Jesucristo. Le puedes decir, sí puedo hacerlo, sí puedo lograrlo, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Dios Todopoderoso, Jesucristo su nombre. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 15, ¿verdad? El faraón no estaba contento, no le salían sus planes, lo que le pasa al diablo tampoco le salen sus planes, y habló el rey de Egipto a las parteras, ¿verdad? No le bastó con ponerle más trabajo, no le bastó con eso, no le bastó con amargar, ¿verdad? La vida de los judíos. Como el diablo ve que no sería el pueblo, ¿verdad? Que no se hacía menos, va a intentar hasta lo último para debilitarte. Así que si tú piensas, amado hermano, que tú puedes descansar, ¿verdad? De buscar a Dios, no lo hagas, porque Satanás va a estar buscando día tras día qué hacer para perjudicarte, a ti y a tu familia, ¿sí? No nada más a ti, a toda tu familia. Y dice en el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Habló a muchas de las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. ¿Vale? ¿Cómo? Cifra y Fua. Amén. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces matar. Ya con que vas tomando, ¿verdad?, sentido esta historia de ser las parteras del último versículo que leímos, judías. Es decir, Faraón quería matar a las parteras, a los primogénitos, varones o judíos, cada una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. ¿Y qué les dijo? Sí, mátenlos, ¿verdad? Pero en el versículo 17, vean, hermano, yo quisiera como que entrar a la historia, ¿verdad? Es un versículo tan rápido como lo dice, ¿verdad? Pero yo creo que ese momento no fue tan rápido como usted y yo lo vemos. Ese momento en que les dijo Faraón a las parteras, maten a los niños. Imagínense que a ustedes les dijeran, maten a sus hijos primogénitos. Porque seguramente también las parteras tenían hijos, ¿verdad? También eran madres. Y mata a todo primogénito. Porque si no, pues, a ti te voy a matar, ¿no? Seguramente eso les dijo el Faraón. O sea, en el tiempo antiguo, con los persas, con los medos, con los egipcios, con los romanos, el hecho de desobedecer a la máxima autoridad del país que gobernaba era muerte, ¿sí? Ustedes saben que hasta los pueblos otomanos tenían que pedir permiso para tener una audiencia con el rey, ¿verdad? Con el rey. Tenían que todos y cada uno pedir por escrito, quiero hablar con el rey, ¿no? Entonces el hecho de desobedecer una instrucción de Faraón era que te voy a matar a ti, y no solo a ti, voy a matar a toda tu familia. Yo me imagino que eso era lo que hacían para cuando alguien desobedecía al Faraón. Imagínense, yo me puedo imaginar a las parteras, qué miedo, ¿verdad? Qué miedo tenían. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos escogió el Faraón? ¿Por qué para hacer esta tarea tan cruel? ¿Por qué nos escoge a nosotras? A nosotras que somos las que siempre asistimos los partos de todos los bebés, vemos la vida, vemos cómo Dios hace grandes maravillas. ¿Por qué a nosotros? Amén, amén. Y dice el versículo de 8, y el rey, en el versículo 17 dice que las parteras no obedecieron, dice, temieron a Dios antes que al rey, ¿sí? Pusieron en primer lugar a Dios, porque ellas sabían que eso no era correcto, ¿verdad? Ellas sabían que Faraón lo estaba haciendo para que no se multiplicase su pueblo. Y el versículo de 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? ¿Ustedes creen que se lo dijo como yo lo leí? No, yo creo que les gritó, ¿verdad? ¿Por qué hicieron esto? Ahora ustedes las voy a matar, ¿verdad? Era cosa que Faraón estaba muy, muy enojado. No podía contra el pueblo de Israel. El rey no hallaba cómo fastidiar al pueblo. Seguro que no descansaba pensando en cómo fastidiar, cómo poner cargas al pueblo de Israel, hasta que se le ocurrió esta idea, ¿verdad? Y dice, y las parteras respondieron a Faraón,
el por qué le habían preservado la vida a los niños. Dice, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Tampoco dijeron mentiras, ¿eh? No dijeron mentiras las parteras, simplemente dijeron que las mujeres egipcias, y esto era lo que decíamos al principio, mujeres y hombres siendo esclavos eran muy, aquí dice, muy robustos, ¿verdad? Muy fuertes. Y cuando ellas llegaban, el Señor Dios había todo preparado, ¿verdad? Que dieran a luz, que nacieran antes, para que las parteras no tuvieran que mentir y para que no tuvieran que matar, ¿verdad? A los bebés varones. Así es que no lo hicieron, amados hermanos, pese a que su vida estaba en peligro. Y en el versículo 20 y el 21 dice, y Dios hizo bien a las parteras. ¿Y qué más? Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Así que, hermano, aunque el diablo te esté una y otra y te pida una decisión muy difícil de hacer, tú vas a poder hacerlo porque estas mujeres pudieron hacerlo. Amén. Damos gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Ejemplo hoy en día de cargas que el diablo pone, que te va a poner una y otra, 3, 4 y 1000 veces. ¿Cuántas rupturas, verdad, de matrimonios hay? Es una carga, verdad, que Satanás te pone. ¿Sabes qué? Ya no vas a continuar con tu matrimonio, ya no vas a seguir por esto y por el otro y por aquello. Pero Dios, ¿verdad?, te da sabiduría. Me decía una compañera en el trabajo, ¿qué hago? Es que yo ya no amo a mi esposo, ya. Le digo, mira, no te voy a decir nada, ni quédate, ni sepárate, porque yo no sé cómo tú estés viviendo. Lo único que sí te voy a decir es que Dios te puede dar dirección. Pero no es de, Señor, dame dirección. Dobla tus rodillas, llórale a Dios. Llórale a Dios, sí, día y noche. No busques una respuesta en 5 minutos, en 1 minuto. Busca la respuesta de Dios día tras día, noche tras noche. Yo no sé cómo tú lo estés viviendo. ¿Qué tal si tú estás viviendo violencia en tu familia, verdad? Sepárate. Si tú estás viviendo violencia, todo eso, hasta la misma justicia que Dios pone, te respalda. Yo no sé si eres tú, ¿verdad?, la que estás haciendo las cosas mal. Yo no sé si tú, ¿verdad?, estás interesada en alguien más. Yo no lo sé, yo no sé tu vida. Ni te puedo decir hazlo o no lo hagas. Simplemente que Dios te dé dirección. Y lo que Dios te diga que tienes que hacer, hazlo. Pero Satanás lo que siempre va a querer hacer en todo matrimonio es romperlo. Así que esa es una de las cargas que Satanás va a poner, no una. Otra vez los hermanos que son casados lo saben. Yo apenas empiezo, pero los hermanos que son casados saben que Satanás, no una, no 2 veces. Yo creo que desde el día que te casaste hasta hoy ha puesto miles de trampas para hacerte caer y hacer perder tu matrimonio. Otra de ellas es dejar de creer en Dios. Dejar de creer en Dios es lo más duro que Satanás hace en la vida de los jóvenes hoy en día y de los adultos. Mayormente está atacando a los jóvenes, porque pues hoy con toda la evolución del internet y todas las tendencias de filosofía, ¿verdad?, que niegan la existencia de Dios y argumentan contra la palabra de Dios, esa es otra carga. Es otra carga que Satanás te va a poner una y otra vez. El vicio, hermanos, ¿quién no conoce el vicio? Yo creo que todos, de alguna manera u otra, tienen algún vicio. Satanás te va a atacar por ahí. Te va a atacar por ahí, ¿verdad? Hay un libro que se llama, que es de Juan Spurgeon, me parece, dice Cartas del Diablo a su sobrino, ¿verdad? Y en este libro demuestra, ¿verdad?, algunas de las formas en las que el diablo te ataca. Y una de esas son los vicios. Tú sabes qué vicios hay. Sobre esos, atácalos tú. Cuando tú oras, cuando tú clamas a Dios, el Señor te da fuerza para vencer ese vicio que tú tienes. Enfermedades, amados hermanos. Las enfermedades, ¿cómo te acercan o te alejan de Dios? A muchas personas, ¿verdad?, dicen, pero ¿por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué a mí, verdad? ¿Y por qué no le das gloria a Dios cuando estás sano? ¿Por qué no le das gracias? ¿Por qué, Dios mío, por qué me das tanta bendición? No, ¿verdad? Estamos acostumbrados a siempre decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lamentarnos, ¿verdad? No, amado hermano. Esa es una carga que Satanás, Dios le permite a Satanás poner sobre nosotros.
¿sí? Todo eso que nos hace dejar de creer en Dios. ¿Qué tal con los problemas económicos? Es como el faraón, ¿verdad? Le ponía la carga, más trabajo, más trabajo. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces la economía no da, ¿verdad? Dice, oh Señor, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué si te busco? Sígueme buscando, porque yo sé lo que te doy, ¿verdad? No te doy tanto para que te enaltezcas y te enorgullezcas. No te doy tampoco para que no me niegues. Te doy lo que necesitas simplemente. Amén. Y no es conformismo, amados hermanos. Allá afuera tú vas y dices esto y te van a decir es que los cristianos siempre son conformistas. Pues sí, me conformo con mi Dios y nada más. Con Jesucristo que está en mi corazón, con Él me conformo. ¿Vale? Porque siempre yo que me dicen eso, le digo, ¿sabes qué? Yo no busco las riquezas de acá, porque allá mi Padre tiene muchas riquezas. Este mundo son como un grano de arena. Así es que si tú me llamas conformista, creo que tú eres más conformista que yo, porque tú buscas las cosas de acá y yo las están en el cielo. Aleluya. Todas estas cosas, ¿verdad? Van a hacerte creer que en tu vida nunca va a cambiar, que tu vida siempre va a ser la misma. Es lo que el diablo va a meterte en tu cabeza. Siempre va a estar igual, nunca vas a sobresalir. Y hay esa cantaleta que sabemos, ¿verdad?, que a todos les pasa. Incluso hay gente que hasta oye voces, ¿no? Voces que les dicen, haz esto, haz lo otro, ¿no? Aquellos que matan, está comprobadísimo que oyeron una voz que les decía, mata, asesínate, córtate las venas. Satanás en persona, hablando, ¿verdad? Pero a la mayoría de nosotros nos va a atacar de estas formas y otras formas, las cuales pues, desconocemos muchos de nosotros. Pero por eso debemos estar preparados, buscando a Dios. Nosotros, ya viendo este panorama tan grande, ¿verdad?, debemos tomar ejemplo de las parteras. Simplemente debemos tomar ejemplo. La palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos. No nos muestra a personas para santificarlas, a personas para creer que ellos es un camino a través de Dios. No, la palabra de Dios siempre nos da ejemplos y solamente ejemplos. Amén. Por los cuales nosotros aprendemos cómo buscar a Dios. Un ejemplo de ellos fue la Virgen María, la Madre de Dios, un gran ejemplo de fe. José fue un gran ejemplo de fe, amén. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago, todos ellos son ejemplos de cómo buscar a Dios. Pero hasta ahí, siguieron siendo humanos, ¿verdad?, terrenales. Quien debemos de tomar como ejemplo siempre en nuestras vidas es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él, aunque tuvo forma de usted y yo, Él fue puro y no tuvo mancha alguna, ¿verdad? Lo dice en el libro de Santiago. Pero el pueblo de Dios, las parteras eran el pueblo de Dios, temió a Dios antes que el mandato del rey. Amén. Eso debemos de tenerlo mucho en cuenta. Y sabemos que el final de esa decisión que estas parteras tomaron, ¿cuál fue? Pues se multiplicó el pueblo. Y Dios, dice, prosperó sus familias. Y este es un tema muy importante que yo quiero tomar, amado hermano. Cuando tú te decides por buscar a nuestro Señor Jesucristo, por entregarle tu vida y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, te la entrego. No solamente le entregas tu vida, le entregas la vida de tu familia. Así es que, amado hermano, la decisión que tú tomes en este día no es solamente tuya, es la decisión que vas a hacer por tu familia. ¿Qué pasó con aquel carcelero, verdad? Cuando estaban presos los apóstoles, dice que vino un ángel, ¿verdad?, y abrió las puertas de la cárcel y decía, el carcelero decía a los apóstoles, ¿qué debo para ser salvo? Yo quiero esto que he visto. Que le decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Solo tú? Tu casa. No nada más tú y tu casa. Así es que, amado hermano, el camino de Dios es para valientes. No está allá afuera en que a ver, golpéame y nos agarramos a los golpes. No, el camino de Dios es, el camino de los valientes está aquí, en la palabra de Dios. ¿Sí? El camino de la gente que realmente tiene valor está aquí. Tener valor de decir no a las amenazas de algún otro individuo. Tener el valor de decir, no lo voy a hacer, no voy a volver a tomar, no voy a volver a fumar. Eso sí es valor, hermano. Eso sí es, dirían por ahí, tener los pantalones bien puestos. No es demostrar que yo soy el más fuerte, que yo soy... No,
Al contrario, es todo lo contrario. Es demostrar cuánto amor yo te tengo a ti, y por el amor que te tengo a ti no te voy a hacer daño. Dirían otros ahí, pues es que voy a poner la otra mejilla para que me esté golpee y golpee, ¿verdad? No es así, sino simplemente evitar, ¿verdad? Evitar esos pleitos. Si alguien te ofende, pones la otra mejilla de la siguiente manera: Dios te bendiga, y no sigues con el pleito. Eso es poner la otra mejilla. Es decir, no buscarte problemas, ¿verdad? No buscar que la otra persona se enoje. Eso es dar la otra mejilla, ¿verdad? Eso es quitarte la capa y dárselo al desnudo, ¿verdad? Hay muchas cosas. Yo creo que ese es otro tema de cómo podemos, ¿verdad?, servir a Dios. No desistas, amado hermano. En el libro de Isaías 40, el versículo 28 y 31, se los voy a leer. Isaías 40, 28 y 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Vean, amados hermanos, la descripción que hace Isaías de lo que es Dios. Y no es la única, hay muchas descripciones en el libro de Isaías, lo puede usted leer en su casa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, o sea, los jóvenes, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué gloria, ¿verdad? La palabra de Dios, siempre, yo amo la palabra de Dios porque siempre nos demuestra un marco muy difícil. Un marco donde pareciera que no hay solución, pero siempre hay una solución para ese problema. Y no nada más se va hasta la Biblia con darnos la solución, sino nos da pasajes, nos da versículos que alientan para que esa solución llegue, para que tú puedas esperar. Dice un canto: esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible, pero mi corazón está confiado en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Así que, amado hermano, es la fuerza. Es uno de los pasajes que me gusta mucho porque dice que Él multiplica las fuerzas. Así es que tú ya no tienes fuerzas, casi ya no tienes fuerzas, Él te las va a multiplicar. O sea, no te va a dar más fuerzas, te las va a multiplicar. Y si tú de plano no tienes fuerzas y ya estás que no puedes más, dice, Él da fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Ves cómo es Dios? ¿Ves cómo es Él? Él te ama. Él quiere bendecirte. Cuando más el enemigo quiera destruirte, menos va a poder. Lo estamos viendo en la palabra de Dios. Y así, si tú sigues leyendo el libro de Éxodo, hubo un montón de historias donde cuanto más el diablo quería destruir al pueblo, no pudo hacerlo. La prueba es hasta el día de hoy lo que les digo. Ves el kosher en los alimentos. No ha podido nadie destruir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero tú y yo, amado hermano, cuando aceptamos a Cristo y si tomamos la decisión en este día, ahora vamos a ser sus hijos. No vamos a ser su pueblo, vamos a ser sus hijos. Vamos a ser amados por Él. Vamos a tener paz en nuestras vidas. Vamos a tener calma. Vamos a tener, en medio del cansancio, vamos a tener pruebas. Por ahí decían que la paz de Dios se asemeja a un pajarito. Dos pajaritos. Es la diferencia entre la paz de Dios y la del mundo. Un pajarito que está en medio de la calma, de la tranquilidad, hablando de la paz del mundo, en medio de la calma, de la tranquilidad, aquel que tiene un trabajo estable, tiene dinero, su familia está bien, no tiene ningún problema. Ahí está el pajarito, en medio de la paz. Y la paz de Dios es cuando está ese mismo pajarito, pero una cascada está cayendo sobre él. ¿Sí? Está cayendo la cascada, pero está el pajarito, está tranquilo, está en paz. Es decir, cuando tú tienes problemas, cuando tú sientes que no puedes, la paz de Dios está ahí. Así es la paz de Dios. No nos confundamos con las ideas del mundo, con las ideas que nos presentan diversos autores, como la alquimia, que todo va a estar bien, que no va a pasar nada, del yoga, todas esas cosas que te dicen, namaste, ¿no? Y todas esas cosas.
no nos conformemos con esa paz. Cuando tú tengas tribulación, es porque eres conocido por el diablo, pero tienes la paz de Dios. Y es ahí cuando dices, Dios mío, estoy en el camino correcto. Gracias. No quiero esa tranquilidad del pajarito que no le pasa nada. Yo quiero la paz en medio de la tormenta. Yo quiero esa paz, ¿verdad? En medio de la tormenta. Dice esa hermosa alabanza, después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Si a Cristo, ¿qué dice? De rodillas, tú se la pides, Él te la da. Es hermoso, ¿verdad? La alabanza que Dios ha dado a sus hijos a través de la historia es muy bonita, porque la relacionamos. Y la palabra de Dios siempre está ahí presente. Dale, amado hermano. No solo permanezcamos firmes por nuestra propia vida, y con esto quiero concluir, ¿verdad? No solo permanezcamos firmes por nuestra propia vida, sino que hagamos como las parteras. Pensaron en el destino de todo un pueblo. No solamente pensaron en sus hijos, no solamente pensaron en ellas, pensaron en todo el pueblo. ¿Cómo le vamos a hacer esto al Dios que nos ha dado todo? No podemos hacerlo. No es así como debemos hacer usted y yo, amado hermano. Debemos de pensar en todas esas personas que amamos, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Piensa en tu esposa, amado hermano. Piensa en tus padres. Piensa en aquellos que los amas. Piensa en aquellos que no amas y que han sido tus enemigos por mucho tiempo. Piensa en ellos. Toma esa decisión de estar cerca de Dios. Toma esa decisión, amado hermano. Así que el camino de Dios es de valientes. Lo hemos visto en el ejemplo de estas. Eran muchas mujeres, pero la Biblia solamente nos habla de Sifra y Fuá. Tomemos ejemplo. Seamos realmente valientes y tener el coraje y poder decir, sí, Señor, hasta la muerte contigo. Hasta la muerte. Y es un mensaje para usted y para mí primeramente. Es un mensaje donde decimos, Señor, hoy tomo la decisión más fuerte de mi vida, entregarte. Hoy tomo la decisión de entregarte a mi familia, aunque ellos no lo saben, ¿verdad? Pero yo quiero entregarte su vida en tus manos. Quiero que tú hagas maravillas, señales y prodigios en mi vida. Quiero que me transformes, que transformes mi manera de pensar. Quizá usted se enoja mucho, quizá usted no puede dejar ese vicio, quizá usted no siente la presencia de Dios. Aquí está Él. Aquí está Él para que tú le digas, Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, quítame de este vicio. Señor, no puedo tomar esta decisión, como aquella compañera que les comenté. No puedo tomar la decisión de decir sí o de decir no. ¿Qué hago, Señor? El Señor solamente te dice, entrégame tu vida. Cuéntamelo, confiésamelo, que yo te doy fuerza. Si tú crees que ya no tienes ninguna, bien, yo te la doy. Así es que, amado hermano, le invito a ponerse de pie, ¿verdad? Le invito a ponerse de pie. Si ustedes gustan, ¿verdad?, doblar sus rodillas, pasar aquí al altar, a orar a Dios y decirle, Señor, te entrego mi vida. Señor, yo hoy quiero que mi familia sea prosperada, que mi familia sea bendecida. Quizás tú has pasado mucho tiempo de tu vida y no ves un cambio en tu familia, no lo ves, pero el Señor está obrando. El Señor está obrando allí en sus corazones. Lo he vivido, lo he visto con la familia de mi cuñado. Es un caso donde tuvieron que esperar y el Señor respondió. Y sigue respondiendo. Amado hermano, toma la decisión. Dile, hoy, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto en mi vida, te entrego todo lo que soy, o casi ya no soy nada, te entrego toda mi vida para que tú hagas con ella lo que quieras. Te amo, Señor Jesucristo. Dile estas palabras al Señor Jesús en lo que oramos. Señor Jesucristo, hemos escuchado tu palabra, sabemos que nos amas, sabemos, Dios mío, ese gran amor que tú tienes para cada uno de nosotros, en que enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo, en propiciación de nuestros pecados, no para maldecirnos, Señor, lo enviaste para darnos paz, para darnos tranquilidad en medio de la tormenta, en medio de la batalla. Señor, tú estás aquí en este lugar. Mira, oh Dios, los corazones de todos los que estamos aquí. Te necesitamos, Jesucristo. Te necesitamos en nuestros corazones. Necesitamos servirte con todo el corazón.
Queremos tomar esta decisión firme, no tan solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Queremos seguir en el camino de Dios hasta el final, oh Dios, hasta el final, hasta que tú nos lleves a tu presencia y nos digas: hasta aquí llegó tu vida, hasta ese momento poder servirte, poder tener firmes decisiones en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, y aunque haya muchas cargas en nuestras vidas, aunque haya muchos problemas en este mundo, sabemos que si tú venciste, Jesús, nosotros podemos vencer. Sabemos, oh Dios, que tú nos amas. Sabemos, oh Dios, que tú nos has dado la victoria. Y aunque pareciera que estamos derrotados, sabemos que tú nos has dado ya la victoria por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pido por cada persona que esté en este lugar, que si no ha tomado esa decisión firme y valiente de entregar su vida a ti, oh Dios, hoy es el día aceptable en el que tú dices: ven, hijo mío, quiero bendecirte, quiero que veas mi gloria, tú y tu familia. Quiero que veas que esto no es religión, que esto es más que religión, es convicción, es un estilo de vida, es una paz que viene y procede del mundo. Yo te quiero bendecir a ti, hijo, a ti y a tus familias. Padre mío, Padre Celestial, queremos ver tu gloria, queremos ver, Dios mío, tu inmensa bondad para con cada uno de nosotros. Pero tu palabra nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor Jesús, si hay alguien aquí en este lugar que quiere entregarte su vida, te pedimos que tú oigas su oración. Si él quizá no piensa que sabe orar, oye su oración, oh Dios. Pon las palabras en su mente, en su corazón, porque tú eres el que mueve los corazones. Te entregaste su vida, oh Dios. Te entregamos nuestros corazones, Señor Jesucristo. En esta preciosa mañana confesamos, oh Dios, que somos pecadores, que te hemos fallado, que necesitamos tu perdón, oh Dios. Hoy, Dios mío, confieso que te necesito. Hoy confieso que he tratado de luchar con mis propias fuerzas y no he podido. Hoy confieso que no tengo fuerzas. Hoy confieso que te necesito a ti, mi Señor. Y que aunque haya miles de cargas, yo sé que contigo en mi corazón podré salir adelante. Te doy gracias, Señor Jesús, por todo lo que eres y por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Te amo, te alabo y te bendigo, Padre mío, porque tú eres real en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te amo y te bendigo con todo el corazón. A ti la gloria, a ti la adoración. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque has escuchado nuestra oración.